Buenos días. Buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión de hoy del tercer Congreso de Bibliografía Asturiana y lo vamos a hacer con una comunicación que nos va a impartir Carlos Benjamín Pereira Mira, que es licenciado en Geografía e Historia en la rama de Historia, que es profesor en el Instituto Pando de Oviedo desde hace un montón de años y que tiene muchos trabajos publicados y que su especialidad de estudio es la paleografía, la codicología, y la edótica. Y aparte de eso, trabaja en otras cosas de autores asturianos, como vamos a ver, porque nos va a hablar de Fulgencio Argüelles en una comunicación titulada Fulgencio Argüelles, novelista, autor de relatos y articulista, producción bibliográfica y hemerográfica. Tienes la palabra. Y una cosa, tienes 15 minutos para hablar. Vale. Después, como en estos programas de la tele, se te baja el micrófono o te damos una llamada de atención. Muy buenos días, muchas gracias a todas y todos ustedes por su presencia. Ante todo, felicitar a las instituciones que organizan el Congreso por esta ya tercera edición de los Congresos de Bibliografía Asturiana. Soy 27 años más viejo, como varias de las personas que están aquí, desde el segundo, entonces con una comunicación sobre alquimia en Asturias y José Ramón Fernández de Luanco y Riego. Hoy quiero hablar un poco de manera sintética, breve y despacio, lo que me dé tiempo, remito actas para lo que falte, de uno de los autores más destacados del panorama literario asturiano de las últimas décadas, como es Fulgencio Argüelles. Fulgencio Argüelles nace en la localidad de Orillés, en asturiano Uries, en el concejo de Ayer, en el año 55, tiene por tanto 72 años, pasa su infancia y juventud en Cenera, en Mieres, y de adolescente pues marcha a Madrid a estudiar la carrera de Psicología, básicamente alterna estudios entre la Complutense y la Pontificia de Comillas, y se especializa en Psicología del Trabajo. Es autor de novelas, de libros de relatos, de artículos en prensa, de prólogos, de obras de teatro. Es una persona muy activa en redes sociales y en persona en distintos actos. Estoy segura de que casi todos ustedes han leído alguna de sus obras o los conocen. No, mejor así, gracias. Vale. Es un autor muy premiado. Ya con anterioridad a la aparición de su primera novela, que era Letanías de lluvia, había obtenido distintos premios en castellano y asturiano de relatos cortos, de cuentos, pues Guardo, Ayer, Vilordios, etcétera. Ahí menciono un poco el estilo. Es un autor complejo, asequible para todo el público, pero complejo desde el punto de vista de la densidad de datos que aporta. Es un autor muy psicológico, es un autor también pues, con un estilo ocasionalmente sentencioso, es un autor también que transmite una gran humanidad a través de los personajes que traza con virtual maestría. Fulgencio Argüelles se dio a conocer a principios de los 90 con Letanías de lluvia, con la lluvia, como digo, de trasfondo, que sería una novela coral ambientada en Peñafolte, una aldea de la montaña minera asturiana que recuerda un poco el Macondo de García Márquez salvando las distancias. Es una especie de historia coral de múltiples personajes de ese ambiente rural con sus historias entrelazadas y es un tema que va a recuperar en varias de sus novelas posteriores, mínimo 2. Los clamores de la tierra, para los que nos interesa la Edad Media, junto con A la sombra de los abedules, son las más destacadas. Los clamores de la tierra, en principio, se definía como la crónica histórica y literaria del reinado de Ramiro I, el monarca asturiano, que abarca del 842 al 850. Es una novela que recoge muchos de los episodios del ciclo historiográfico alfonsino, ¿vale? Todo lo relativo pues, a las supersticiones. Recordemos que Ramiro I, las crónicas asturianas, aparece reflejado como vara de la justicia, aparece mencionada la incursión normanda en Gijón del 844, los monumentos del Naranco, etcétera, etcétera. Es una novela, yo creo, imprescindible. Insisto, no hay tiempo para detallar en todo. De Letanías de lluvia se hizo en un momento dado una traducción al asturiano, que sería esta, Letanías de lluvia, ¿vale? Recuerdos de algún vivir, su novela de 2002, ya premiada con el premio que concedió la Fundación Dolores Medio, lo que hace es un poco entretejer las relaciones entre madre e hijo de una forma un poco heavy y básicamente lo que hace es reconstruir una historia familiar precisamente con esas relaciones materno-filiales. Como digo, son personajes y tramas donde los aspectos psicológicos son muy prolijos.
De Los clamores de la tierra, Suma de Letras en 2001 sacó una edición de bolsillo, que es esta que aparece aquí, que todavía se puede consultar, como digo, todavía son reediciones. Veremos luego la edición corregida y aumentada. El Palacio Azul de los Ingenieros Belgas, una de las más conocidas. Hace años los asturianas elegimos esta novela como de las más significativas o la más significativa del último panorama. Cuenta ya con edición digital, fue premio de novela Café Gijón en el 2003 y se ambienta en 1927. Uno de los aspectos fundamentales de la literatura de Fulgencio Argüelles es que retoma un poco ese hilo del Bildungsroman, de la novela de aprendizaje. Esto es, cogemos un personaje joven que lo que hace básicamente es, a través de toda una serie de acontecimientos vitales, ir desarrollando su personalidad. En este caso concreto sería Nalo, enlazamos con la conferencia de ayer de los jardines, un aprendiz de jardinero que básicamente, a través de lo que le pasa, va desarrollando, como digo, su personalidad. A la sombra de los abedules, que es una de las que más me interesa, nuevamente de ambientación medieval asturiana, en este caso concreto la domina del último monarca asturiano, Alfonso III, apodado el Magno, 866-910. Entre clamores y abedules, entre esas dos novelas de ambientación medieval asturiana, hace tiempo que Fulgencio Argüelles promete una tercera sobre Alfonso II el Casto, esperamos, no le interesa, dice, el reinado de Ordoño I, los últimos 4 monarcas de Asturias, y a la sombra de los abedules, digo, tiene un personaje que es un poco de enlace entre las dos, que es Magilo el Errante, un anciano que es príncipe astur y que aparece en las dos novelas y que refleja un poco lo que es la enseñanza no regrada frente a la enseñanza regrada, formal, de los monasterios, etcétera, etcétera. A mí me recuerda mucho a un personaje que es Melmoth el Errabundo, de Maturín, de la novela gótica, etcétera. Como digo, es una novela, también Bildungsroman, aparece Melendo, que es un joven que va entretejiendo su destino en función de lo que le pasa. Esta imagen es el cartel y el enlace, por si a alguien le interesa, de la ponencia que presenté en septiembre del año pasado en un congreso virtual. Era una ponencia, bueno, yo la daba virtual, era un congreso híbrido de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid en colaboración con la Universidad de Buenos Aires, una brasileña, la Complutense, etc. Congresos EMEN, congresos de neomedievalismo, y en este caso concreto yo profundizaba un poco sobre A la sombra de los abedules, que como digo está ambientada a la época de Alfonso III el Magno. No encuentro mi cara en el espejo, retoma esa aldea de Peñafonte, que casi es un leitmotiv de su obra, pero en este caso concreto justo antes del estallido de lo que es la contienda civil bélica española de 1936, con nuevos personajes, con nuevas situaciones. El otoño de la Casa de los Sauces está ambientada en la dictadura de Primo de Rivera, básicamente, el golpe de Estado en Barcelona del 23, en el contexto de cómo Alfonso XIII mira a otra parte, y ahí, pues bueno, se trata un poco todo lo relativo a un grupo terrorista, los exterroristas que se reencuentran, que van reconstruyendo un poco el pasado, cada uno según lo ve. Hay un componente histórico bastante acusado. Los clamores de la tierra en 2019 no fue objeto de reedición, caso de la de bolsillo de Suma de las Letras, sino de edición corregida y aumentada. Hace un par de años en el RIDEA se celebraron unas interesantísimas jornadas sobre novela histórica. Fulgencio Argüelles, que compartió mesa con María Teresa Álvarez, con Pilar Sánchez Vicente y demás, decía que le había costado bastante retomar el tema porque no era, digamos, simplemente reeditar, era reformar esos pasos iniciales de lo que sería el reinado de Ramiro I. En este caso concreto, al final aparece una breve introducción histórica de Javier, de mi maestro, de Javier Fernández Conde, catedrático emérito de Historia Medieval de la Universidad de Oviedo, y los planos del Oviedo medieval, del Oviedo redondo, que haría de una forma sumaria pues Lorenzo Arias Páramo, catedrático emérito de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo y experto en prerrománico asturiano. Noches de luna rota, volvemos a recuperar esa localidad de Peñafonte, en este caso concreto ya en los años de la dictadura franquista, incluso alcanza los primeros años de la transición democrática, dos nuevos personajes que son Jovita y Arvicio, que reconstruyen un poco esa época. Y ya finalmente la última hasta la fecha, El desván de las musas dormidas, que es una suerte de, digamos, autobiografía, donde conjuga los aspectos humanos, reales, vividos, ¿vale?, con lo que sería un poco la recreación literaria. Los fans de Fulgencio Argüelles, sobre todo los que nos interesa la historia medieval, estamos esperando desde hace tiempo, a ver si se da por aludido, que saque ya la novela sobre el reinado de Alfonso II el Casto. De los 4 últimos reyes de la monarquía asturiana, desinterés por Ordoño, ya sacó Ramiro I, Alfonso III, falta Alfonso II el Casto. Mis libros de siempre y jamás
es una colectánea de artículos que Fulgencio Argüelles en los últimos años ha ido publicando en el rotativo gijonés El Comercio, el decano de la prensa asturiana. Son casi, 128, casi 130 artículos breves, donde traza con maestría, pues eso, unas notas, unas pinceladas de tipo biográfico, a las que añade, pues bueno, una serie de comentarios acerca del argumento y personajes y alcance de varias obras, como digo, bastantes obras, 128, de la literatura universal, ¿vale? Me da igual que sean, pues, Turgeniev, Dostoyevsky, las hermanas Bronte, etcétera, etcétera. Más o menos desde Homero en adelante hasta la actualidad aparecen, o Miguel Torga, me da igual cualquiera, ¿no? Aparecen, pues eso, un elenco de autores y de obras desglosados, comentados y demás. Luego aparece también su faceta como autor de libros, de relatos. Básicamente tendría dos. Creo que me he pasado aquí. Del color de la nada y Seronda. Del color de la nada están en castellano y son 17 relatos cortos que vienen encabezados por el nombre de él, la o los personajes, y que tienen también vinculaciones con Peñafonte. Seronda ya está en asturiano, son solo 3 relatos y destacan las ilustraciones de Jorge Enrique Maojo. Aquí lo que tenemos es un poco un componente, digamos, lírico, poético, evocador, bastante importante. A título individual, antes de publicar Letanía, su primera novela ya tenía, digamos, relatos importantes que habían ganado premios, Vilordios, Ayer, Guardo, Lena, etcétera, etcétera. Ahí menciono, pues, algunos de ellos en la ponencia están citados. Yo destacaría uno que me gusta mucho, una antología, Cuentos del Fútbol, que luego se hizo en bolsillo, en audiolibro, etcétera, etcétera, del 95, donde escribieron numerosísimos escritores de fuste, y él tenía un cuento que es Cuando los balones se hicieron invisibles. Es decir, ¿qué pasaría si todo, que casi pasa así, si todo girara alrededor del fútbol? Universidad del fútbol, editoriales del fútbol, economía del fútbol. Es una crítica acerada de la sociedad deportiva de la época, ya en los años 90. Fulgencio Argüelles también tiene, digamos, una serie de aportaciones en lo que serían un poco revistas especializadas. Ahí pongo la cabecera o referencia de Atlántica 22. Ayer se mencionó a Xoán Cándalo como promotor en una ponencia sobre Muros de Nalón, y Xoán Cándalo, pues, sería también el promotor de esta revista ya desaparecida de crítica política, básicamente, Atlántica 22, en la que Fulgencio Argüelles hace unos años publicó 3 artículos, como digo, bastante críticos. En la revista Lazarillo, que es una revista de literatura infantil y juvenil de la Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil, paga la redundancia, bien, también publica un artículo, Los libros en la mar, en Senda Editorial, la publicación que nace con Pérez Reverte, Javier Marías y otros autores. También tiene algún trabajo relativo a sus obras. Y como comentaba, en el diario El Comercio, el decano de la prensa asturiana, hace años que viene publicando 2 tipos de artículos. Artículos de opinión muy críticos con la sociedad imperante. Habría que añadir al perfil biográfico el aspecto de su participación en política con el PSOE en Mieres hace años, ¿vale? Y por otra parte, lo que serían un poco esos artículos de crítica literaria vinculados a los principales representantes de la literatura universal, básicamente desde la antigüedad clásica grecolatina hasta casi nuestros días. Tiene una aportación que es un poco señera, que es su aportación como dramaturgo a las obras de teatro. Básicamente 2, incluso interviene en ellas como actor, que le presta. Como Una plaga de langostas, de 2012, ¿vale?, que se inspira en Fuenteovejuna, la clásica de Lope de Vega, y en un documento de Tirso Dáviles de 1590. Y por otra parte, La última cena, de 2013. Ambas están dirigidas por Andrés Presumido, ambas las representa la compañía de teatro Serondaya, y como digo, el propio Fulgencio Argüelles, hay prueba documental hemerográfica, participa como actor, ¿vale? Sí me gustaría destacar, como profesor de historia e interesado por la Edad Media, esas 2 novelas, sobre todo entre todas, que son Clamores de la tierra y Abedules, ¿vale? Porque desde hace años Inés Arroni Castellanos, que aparece en la parte superior, ¿vale?, dirige, nunca tengo tiempo, me encantaría asistir, nunca tengo tiempo, un interesantísimo club de lectura de novela histórica de ambientación medieval en el Museo de Recepción e Interpretación de los Monumentos del Prerrománico, la Falda de Naranco, al lado de Santa María y de San Miguel de Lillo. Pasan por allí, pues, los autores, autoras de las novelas, comentan, hay club de lectura. No tengo tiempo, ojalá tuviera, me parece apasionante, pero muchos de esos vídeos están grabados, son accesibles, públicos y gratuitos en YouTube, y desde aquí animo a verlos, ¿vale?, porque participan, pues eso, interesados en la historia, en la literatura, los escritores, escritoras, etcétera, etcétera. Bueno, en primer plano está mi maestro, Javier Conde, y en segundo plano está el propio Fulgencio. Esa imagen está tomada del archivo de la Nueva España cuando se publicó A la sombra de los abedules en 2011, y es el acto de presentación en el Club de Prensa Asturiana, ¿de acuerdo? Fulgencio Argüelles es una persona muy inteligente.
tiene muchísimos conocimientos, aparte de literarios, evidentemente, de tipo psicológico, histórico, filosófico, etcétera, pero tiene la inteligencia y la humildad de buscar siempre a personas que, siempre nos ocurre, saben más que nosotros. Entonces, bueno, el asesoramiento, relectura de los manuscritos de Javier a nivel histórico, artístico de Lorenzo, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, yo creo que en ese sentido es una persona que lo que transmite, voy acabando, que lo que transmite es no solo conocimiento y creatividad, sino sobre todo una humildad muy necesaria. Cuando salió Abedules en 2011, compré el libro, lo leí, me entusiasmó, no tuve la oportunidad de ir a la firma de autógrafos, que es bastante prolijo, pero después le pude conocer y me dedicó a este libro. Quiero que Carlos se siente conmigo a la sombra de estos abedules, con todo el afecto Fulgencio Argüelles, creo que fue hace unos años. Y luego, finalmente, para destacar, simplemente destacar, y acabo, dos cosas. Uno, que Fulgencio Argüelles es una persona que se prodiga mucho en actos públicos, no solo presentaciones, sino también clubes de lectura, visitas guiadas a los lugares en los que transcurren sus novelas. Y dos, que como se aproxima el 23 de abril, y aparte de profesor de secundaria de Historia, soy miembro de la Sociedad Hispánica Jules Verne y de la revista Platero, de su consejo de redacción, adelantarme a las celebraciones que estamos ya preparando los centros educativos de primaria y secundaria, desearles buen día del libro, y aquí aparecen, pues bueno, mi correo particular y mi correo, docente en Educastur, por si alguien quiere ponerse en contacto conmigo o le interesa algún tema, y dos de las tres portadas de los monográficos que he ido publicando en la revista Platero. El penúltimo sobre los 150 años de la publicación de La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne, y el que acaba de aparecer hace un mes más o menos sobre La Princesa Prometida de William Goldman, con la película de Rob Reiner. Y finalmente, para acabar, solo quiero tener un recuerdo para el otro de los grandes de la literatura asturiana que nos dejó hace poco, Xoán Bello. Xoán, donde estés, descanses. Gracias.